pero en la Biblia no hubo un momento más diabólico sobre la vida de Jesús que ese. Claro que sí. Decirle a él que él sanaba a la gente Por Belcebú. atribuido con el poder de los demonios. Dios mío. Tú sabes una cosa, Wendy. La blasfemia exactamente es eso. No reconocer Atribuirle cosas de Dios a a demonios. Satanás, sí. Y atribuir cosas de demonios a Dios. Eso se llama blasfemia. Muy fuerte. O sea, ellos no solamente negaron, sino que blasfemaron. Eso tú lo haces por un espíritu que hay en ti. Mira el contexto. Y a nosotros cuando se nos dice que nosotros somos malos, o que se nos dice que no somos cristianos, queremos morirnos. Y a Cristo le dijeron que él era el hijo del mismo diablo. Su familia lo quiso amarrar y que porque estaba loco. Pero que la gente cree como que fue fácil. No. La vida de Jesús en esta tierra no fue fácil. No. Fue Y tú sabes, calumnia, traición, engaño. yo quise traer este tema hoy porque a veces tú ves la gente como que a mí me ha pasado de todo en el evangelio y hay gente que le pasa un disparatico y tú lo ves que volviéndose loco. En el evangelio? Cuando tenía 20 años. Tiene 20 y pico de años en este evangelio. Y hay gente que le pasa un disparatico y tú lo ves que llorando y qué sé yo qué. Seguimos aquí, Vida y Luz TV, tu estación digital. Queremos invitarte a que comparte esta transmisión, que te suscribas y que también que comente, porque hay muchas personas que nos comentan y queremos saber de qué sitio nos escriben, cuál es su inquietud. Y si quiere la oración, también usted puede escribir. Nosotros queremos ser parte de tu vida y de tu historia. Así es, parte de tu vida y de tu historia. Comparte esta transmisión y envíasela a alguien. Tú haces así, le copia el enlace y dice, déjame enviarle esto a mi primo, a mi mamá, a mi cuñado, porque hay informaciones ahí muy interesantes. Yo quiero que ellos los tengan. Así es. Bueno, señores, en el día de hoy estamos agradecidos porque Dios nos permite que en el día de hoy nos acompañe un hombre de Dios, un pastor de San Pedro de Macorís. Se ha adueñado de ese territorio ahí. Era ese territorio era de que para que hubieran como 18 pastores y después que Dios envió a ese hombre ahí, ese hombre tiene secuestrado ese escenario que vino hoy con nosotros a tratar un tema muy interesante, ya que estaremos hablando sobre el ministerio o el principio del ministerio de la vida de Jesús. Y para eso nos acompaña el pastor Lausario Noel. Dios te bendiga, Lausario. Tremendo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes. Para mí es un honor y más que un honor, un placer estar aquí en esta emisora, bendiciendo el nombre del Señor y compartiendo juntamente con cada uno de tus seguidores. Wendy, pensé que estaba hablando de otra persona, pero desde que me metí la mano supe que fui yo. Sí, no, tú sabes que estamos involucrados. ¿Y cómo está, Pastor Lausario, San Pedro? ¿Cómo están los miembros allá? Estamos el ambiente. Estamos bien optimistas, la iglesia está creciendo, estamos ahora mismo bajo un avivamiento sobrenatural. Creo que Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. ¿Y cuántos miembros tiene la iglesia? ¿Con cuántas te lo entregaron y cuánto tiene ahora? Muchachos, esa iglesia nos lo han entregado con 17 miembros y hoy somos 93 por la gloria de Dios. Sí, no, Dios pero de 17 a 90, pues eso es fajado 24 horas. Dios nos ha visitado. Ahora mismo en la iglesia tiene que haber un tiempo de oración. Estamos buscando el rostro de Dios y una vez tú buscas el rostro de Dios, Dios responde. Pero contrario a lo que la gente cree, porque a veces la gente cree como que los cristianos están lentos, la gente se está descarriando, la gente está sufriendo, está pensando cerrar la iglesia. Es todo lo contrario. Claro. Todos los días se abren nuevas iglesias. Se convierten en nuevas personas. ¿A qué se debe eso? No, tú sabes, mira, la misma Biblia establece que algunos estarán y luego dejarán de estar. Cristo mismo dijo, por un tiempo me veré y por otro tiempo no me veré y me dejaré solo y después estarán conmigo. La iglesia es un vaivén, pero normalmente una iglesia que ha sido asignada por Dios y el pastor ha sido llamado por Dios tiende a crecer. Indiscutiblemente. No, y también que Dios es que es dueño del jefe, el soberano, rey soberano, único en su magnificencia, en su poder, es que sostiene eso. O sea, que Dios no depende del sistema económico. Y la Biblia nos llama a expandirnos. Y si la Biblia nos llama, el Señor nos llama a expandirnos, no hay forma de que la iglesia en sentido general retroceda. Puede ser que una congregación cierre las puertas o deje de funcionar, pero el reino en sentido general debe de expandirse. Qué bueno. Bueno, señores, esto fue una introducción, no era el tema, pero me gustó la introducción. Vamos a tener que poner un tema de esa introducción. Claro que sí. ¿Verdad? Claro para que hablemos un poco de las iglesias y todo eso. Claro que sí. En el día de hoy vamos a hablar, y vamos a la Biblia, en el libro de Mateo 4, su capítulo 12, Mateo 4, 12, que dice de la siguiente manera. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea.
Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, tierra de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. El tema que vamos a tratar hoy, señores, es con relación a el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que analizar qué era lo que estaba pasando, el porqué de las decisiones que él tomó, la gente que fueron parte de su momento histórico, como el caso de los discípulos, el caso de Aná, de Caifás, el caso de los fariseos, de los saduceos. ¿Por qué las decisiones que ellos tomaron? Porque aquí en el programa nosotros siempre tratamos de traer informaciones para que la gente sepa y diga así. Por ejemplo, rápidamente, históricamente se puede decir por qué Pedro le mochó la oreja al centurión que quiso agarrar preso, al soldado que quiso agarrar preso, correcto, al maestro. Porque era que él pertenecía, me estoy adelantando, él pertenecía a un grupo político que ellos querían tomar el control de Israel a través de las almas, para que ustedes vean. Y ahí el porqué del por qué lo enjuiciaron, todo está ahí históricamente. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de eso. O sea, ¿cuál era el ambiente que existía en el momento en que Cristo llegó a Israel y de por qué las decisiones de las personas que tomaron? ¿No es así, pastor? Sí, claro. Mira, Wandy, me he dado cuenta que muchos predicadores o llamados predicadores caemos en el error de querer dividir la Biblia o querer dividir la historia de la vida de Jesús de la historia. Amén. Muchos de nosotros pensamos imposible. Muchos de nosotros pensamos que independientemente de que la Biblia es palabra de Dios, la Biblia no es un libro histórico. O sea, no tiene historia, no tiene un comienzo, no tiene un fin, no tiene un porqué, no tiene un matiz. Y una vez nosotros coaccionamos la historia, la sacamos de la Biblia, entonces hacemos la Biblia insípida. Y la Biblia es la que habla de Dios. Una vez hagamos la Biblia insípida, que es lo que habla de Dios y habla del Hijo de Dios y los seguidores de Dios y del Hijo de Dios, automáticamente estamos haciendo insípido el ministerio de Jesús, porque no se puede certificar el ministerio de Jesús si lo sacamos sin la historia. Oye, yo me voy más lejos, yo digo, wow, Señor, ¿cómo tú pudiste montar una historia en 5 continentes? Porque así como mismo nosotros vemos historia en Netflix, en todo eso en YouTube, que tiene 4, 15, 20 temporadas. Claro que sí. La Biblia es una serie de casi tantas temporadas. Claro que sí. Simplemente o exclusivamente para registrar el nombre de Jesucristo, porque a veces la gente cree que las cosas pasan y que por ello, o de que por un gobierno, y digo, ellos no saben que hay un trasfondo espiritual detrás de lo que se hizo. Por ejemplo, cuando tú buscas la historia romana, oye, los romanos controlaron el mundo civilizado, sí, y lo único que no controlaron fue Oriente, o sea, como China, Japón y esos sitios, y era porque de alguna manera se quería, ¿verdad?, claro, que ellos tuvieran el control, porque el evangelio iba a entrar y era necesario llegarle de golpe a toda esa gente, que más adelante lo vamos a estar analizando. Claro que sí. Sin embargo, los romanos quizás creyeron que éramos imperio por nosotros y ellos no se imaginan por qué era. Sí, claro que sí. ¿Sí Mira, o no? Claro que sí. Mira, si nosotros no analizamos, Wendy, la Biblia desde el contexto político, desde el contexto social y del contexto religioso, entonces, ¿cómo nosotros podemos dilucidar la vida que Cristo vivió? Sí. Cómo la vivió y por qué la vivió. En estos días hablaba un predicador y compartíamos un tema. Antes de Cristo venir, existía el cristianismo. Antes de Cristo estar aquí, existía el cristianismo. Fue Cristo cristiano. ¿Cómo sabemos qué religión practicó Jesucristo? ¿Qué tipo de mensaje tenía Jesucristo? ¿Qué tipo de vestimenta? Si no nos vamos a la cultura de aquel entonces. Sí, sí. Y ahí entonces entraría Wendy. ¿Tenía el cabello largo o tenía corto? ¿Cómo hablaba? ¿Era blanco o era moreno? ¿Era blanco o era moreno? ¿Era religioso o era neutro? Entonces, una vez tú tienes un contexto político, un contexto religioso y un contexto cultural, entonces nos abocamos a la persona de quien queremos hablar. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, mi querido, para entrar en materia, en el momento de Cristo llegar, había un ambiente perfecto por todas las cosas que habían pasado. Y lo primero es que los romanos, o no los romanos, vámonos antes de los romanos,
Alejandro Magno, que era un rey poderoso, yo creo que hubieron pocos reyes como él, que dice la historia que cuando él no encontró más tierra que conquistar, lloró. Sí. Porque todas las tierras que él luchó, pues logró conquistarla. ¿Y qué pasa? Que él, en todos esos países que él conquistaba y todos esos vastos territorios, él cuando lo controlaba, entonces imperaba lo que era la cultura griega. Y más que eso, el idioma griego, que era el idioma como del momento. Claro, y la cuna de la filosofía moderna. Claro. Los griegos en lenguaje eran la cuna de la filosofía moderna. O sea, esos tipos tenían un nivel de pensamiento sobrenatural. No, muy elevado. A un nivel que hablar griego era como hablar inglés. Claro que sí. Quizás ya no tanto, ya cualquiera, ¿verdad? Pero una época que el que te salía hablando inglés, tú dices, wow, pero Dios mío. Pero mira, fulanito sabe hablar inglés. Entonces, pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando muere Alejandro Magno, sus territorios se dividieron en 4, porque 4 generales que él tenía se quedaron con esos territorios. Claro. Y entonces se dividieron esos territorios y de alguna manera ellos controlaban esa zona y fueron lo que fueron, estuvo bajo dominio de ellos. Pero ¿qué pasa? Que luego entonces entran los romanos. Y estoy aclarando esto porque es bueno saber que la Biblia se tradujo en griego. En griego. A la salvedad que la gente cree que fue en español. No, fue en griego. Y se tradujo en griego porque era el idioma del momento. Y yo decía, wow, Dios permitió que Alejandro Magno tuviera todas estas victorias, porque al final el objetivo era la gente. La gente. Entonces, ¿cómo le iba a llegar la Biblia que la gente la pudiera entender si había tanto dialecto? Porque a veces uno explica las cosas y las dice y la gente no lo entiende. Entonces, a eso que me refiero. A veces es difícil para esos misioneros predicar alguna tribu, porque a veces, por ejemplo, en Brasil hay miles de tribus, en México también. Pero Dios quería como facilitar la cosa y la hizo a través de eso. Por eso cuando traducen la Biblia, la traducen en ese idioma. Entonces luego entran los romanos. Y tú sabías que los romanos, hubo un centurión, un emperador que logró eliminar todos los piratas de ese momento. Sí, claro. Entonces eso permitió que los viajes misioneros, tú nunca viste a Pablo diciendo, no, porque hubo un pirata que me impidió llegar. No. Porque eliminaron todo eso. Claro que sí. Ellos establecieron también un sistema de carretera, Lausario, pastor, que permitió que fuera también bastante fácil poder llegar de una ciudad a otra. Claro. Oye, ¿cómo es? O sea, pasaron muchas cosas históricas que permitieron que el evangelio fuera fácil al momento de poderse predicar y poder llevar el evangelio. Entonces, estaban luego también lo que eran, Lausario, los grupos políticos. Que eran los fariseos. No sé si tú quieres hacer una breve explicación de ellos. Claro que sí. Los fariseos eran una corriente política religiosa que se fusionaron con el gobierno de entonces. Algunos creen que solamente eran los fariseos. También estaban los fariseos, estaban los escribas y un grupo de corrientes de políticos. Y entre ellos los fariseos eran los más fuertes, que pudieron alzarse con el mayor gran número de seguidores, y eso le daba como un plus, le daba como un matiz. Y estos fariseos, de una u otra forma, aunque contradijeron y se opusieron a la vida del maestro, en parte ellos tenían un nivel de creencia en el Señor, aunque de manera torcida. Era lo que más cerca estaban. Sí. Lo único es que ellos eran demasiado cerrado en su forma de verlo, porque oye cómo era, ellos muy creían, cerrado. Ellos esperaban la venida de un Mesías. Sí. Pero según su creencia, el Mesías iba a llegar cuando viene una consumación de respeto por las normas sagradas. Por eso ellos eran tan exagerados en que las cosas se cumplieran, porque ellos creían que mientras más fieles ellos fueran en las normas enseñadas por Moisés, eso iba a provocar que el maestro iba a venir. Sí. Entonces estaban los saduceos, ¿verdad? Sí. Que ellos no creían en nada de eso. Los saduceos componían las personas poderosas, los terratenientes, los aristócratas de la época. Y que eran ricos. Y tenían cierto nivel de influencia. Sí, porque política. Estaban conectados siempre con los políticos de la época. Siempre. No creían en la inmortalidad de alma, a diferencia de los fariseos, claro, que sí creían.
Mira, los fariseos creían en los ángeles, en la inmortalidad del alma. Los saduceos no, por eso. Pero eran corrientes religiosas. Y sí, está bien, pero los saduceos no creían en eso y fue un sacerdote de ellos que mató que a Jesús. Que ordenó la matanza de Jesús. Porque ellos no crean en eso de que tú ibas a resucitar, que tú venías del cielo, que los ángeles, nada de eso. Ellos simplemente mataron a un hombre. Y el bendito rumor de que este se vino a implantar en el gobierno, que nos está dando cobertura, que nos está dando poder, y este hombre hay que matarlo. Este hombre es una amenaza, porque este hombre se convierte en 5 gente, donde él está y ahorita son 20,000. Sí, pero mira por qué a veces tener cuidado cuando la persona no cree. Porque los fariseos fueron muy cuidadosos. Claro, al final se unieron y a sus enemigos y cosas, pero específicamente los saduceos no creían en la inmortalidad del alma. Entonces, cuando alguien te dice, yo no creo en eso, es capaz de tomar malas decisiones por no creer. Por lo que cree. Y por no creer. O sea, por no creer y por lo que cree. Sí, yo no creo en eso y tú crees en eso, entonces yo no estoy de acuerdo. Pero mira el peligro de no creer. Porque tú agarras ahora mismo a un narcotraficante, por así decirlo, y tú le dices, mira, ten cuidado con ese muchacho o ten cuidado con ese pastor. Y si cree en Dios, lo respeta. Claro que sí. ¿Verdad? Y se evita un gran problema. Pero si no cree en Dios, le da para allá hasta lo mata. Claro que sí, porque no creen eso. Sí, entonces derrama sangre de un santo, que eso es el diablo líquido. Claro que sí. No sé si. Claro. Nosotros pensamos, y muchos de nosotros creemos, que la vida de Jesús fue fácil. Y yo creo que para el tiempo cuando nació Jesús, como usted decía, Dios había trabajado con hombres que no eran cristianos, pero que condicionaron la forma. Y yo te voy a decir una cosa, en determinado momento el mismo Dios utilizó a Alejandro Magno, en determinado momento el mismo Dios utilizó a Ciro, en determinado momento Dios utilizó al mismo Herodes. Cristo nació en un tiempo humanamente prohibido. Pero está usando a Trump y está usando a Biden. Está usando a Trump y a Biden. Sí, lo que pasa es que Dios opera de manera silenciosa y la gente no sabe, ¿verdad? Porque Dios, sus cosas son secretos de Estado. Claro, la gente dice, no, pues Dios me revela todo. No, así como los gobiernos tienen almas secretas y decisiones secretas, así Dios tiene cosas que son secretos de Estado. Claro. Ahora, de que Dios está trabajando y de que su plataforma y su misión se está cumpliendo, es así. Pero tú dijiste algo ahora mismo que brillante, me llamó mucho la atención, y es que en el momento en que Cristo, señores, viene a la tierra, no era fácil, al nivel que cuando Satanás se le presenta y le dice, todo esto te daré si postrado me adora, tú sabes que Satanás soñó con ese momento. Claro. Porque él soñó con que su creador en ese momento lo adorara. Entonces tú te imaginas el creador adorando a algo creado. Lo creado, la criatura. Eso es una locura, líder. Pero lo intentó. Él intentó. Eso para que tú veas que Satanás, el Señor lo reprenda, tiene más fe que muchísimos cristianos. Claro. Y él sabiendo. Él tenía fe, porque si no, no lo hace. Sí, sabiendo que Cristo era el redentor del mundo, dijo, sí, pero si me dan la posibilidad de engañar, yo lo voy a intentar. Sí, oye, no, pero fue el mismo infierno. Ahora mismo hay que acabar el programa. Dios mío, fue el mismo infierno que se le levantó. Intentar engañar a Jesús, al Creador, y tener ese valor, ese tupé, como decimos aquí, esa determinación. No. Yo creo que no, fue determinación que tuvo. Un imposible, pero lo intentó. Claro. Sin embargo, muchas de las promesas que el Señor nos hace son posibles, y muchas cosas que nos pide son posibles, y nosotros no la creemos ni la queremos hacer. Claro que sí. Y Él lo intentó. Y otra cosa, porque yo sé que el tiempo apremia, muchos de nosotros cuando entramos en prueba, líder, es la oposición que te quiere llevar a que tú retrocedas. Me imagino que cuando ustedes comenzaron en los proyectos de crecimiento de la iglesia, no había dinero, líderes se iban, los vecinos se quejaban, tenían sueño, la gente se enfermaban, la casa pastoral, claro, había desánimo. Señor reprenda, ¿verdad?, a todo el que le está pasando eso en esta hora. Sin embargo, ustedes resistieron y echaron para adelante. Claro. Pero mucha gente retrocede. Tú sabías que Jesús siempre estuvo en oposición. Y como a veces tú abandonas lo que Dios quiere que tú hagas, la oposición se va. Jesús nunca retrocedió. ¿Tú sabes qué significa eso? Que los niveles, el cerco, ojalá tú puedas entenderme. Y lo que está, el cerco alrededor del maestro era cada vez más presionante. Porque él nunca transigió. No, claro. Él nunca cedió.
Él siempre estuvo firme, encima de los problemas, encima de lo que lo perseguía, claro, encima de la oposición. O sea, quiere decir que por eso es que tú notas que hubo un momento en la vida de él que en vez de botar gotas de sudor, eran literalmente gotas de sangre. Los eruditos y escritores bíblicos establecen que literalmente sangró. Sí. Había mucha presión. Le sucedió una hematidrosis, o sea, reventó por dentro, reventó por fuera, o sea, por la presión del momento, por la presión del lugar, lo que conllevaba morir en la cruz del Calvario, el azote de los enemigos, la condena de los saduceos sobre Jesús y un montón de cosas. Pero algo que me gusta a mí que tú tocaste ahorita, Wendy, es el asunto del por qué Jesús entra en escena. Fíjate que muchos de sus discípulos, incluyendo los 12 discípulos, pensaron que Cristo vino a un reino terrenal. Hasta el 95%. Yo creo que solamente 2 en la Biblia lo registran, que creo fue el viejito, el señor que lo vio y supo que era el Salvador del mundo. Sí, porque la gente pero después la mayoría dijeron, este hombre va a formar un partido político. Yo creo que no será de los fariseos, tampoco de los saduceos, ni de los escribas, ni de los publicanos. Vamos a ver qué nombre le ponemos al partido de Jesús. Sí, es excelente. Recuerda que los profetas habían profetizado que iba a venir un Mesías, claro, y que iba a provocar la libertad de Israel. Entonces ellos estaban muy oprimidos, señores. Ellos eran esclavos del Imperio Romano. Entonces cuando Jesús entra al escenario, dijo, bueno, nos salvamos. Y más que el Señor lo había dicho, los profetas lo habían visto, que ese era el Salvador del mundo, pero la gente no entendía qué tipo de salvación era. Y que solamente le decía a la gente, sígueme, y la gente le seguía este hombre. Sí. No hay una sola espada, no hay un solo fusil, no hay una sola aguja, pero el hombre tiene mucha gente. Sí. Entonces mucha gente esperanzado en ese hombre. Claro, en ese poder político, porque tenemos comida, tenemos milagros. La gente no comprende, la gente, lo que predicamos muchas veces este evangelio, no sabemos que mucha gente le siguió pensando que Cristo iba a ser un presidente. O un rey. Sí. Que por eso, mira, si ellos hubiesen entendido al Señor, no lo matan. Pero que sus enemigos. Porque nota que cuando Herodes estaban ahí, viejo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino hubiese sido de este mundo, mis seguidores hubiesen venido, o yo llamo a una legión de ángeles y salgo de esto. Y me lo mata todo. Sí. Pero mi reino, dijo él, no es de este mundo. O sea, no estén pensando que yo voy a formar una corriente política religiosa, como los escribas y los fariseos, y que voy a vender a mi padre, por basofia. Porque el problema de los escribas y los fariseos no era el nombre, era haber abandonado los verdaderos principios de Moisés. Sí, exactamente. Y no tenía misericordia. Pero una de las cosas que el Señor le criticó a ellos es que eran demasiado legalistas y radicales, y se habían olvidado de la gente. Entonces, tú no puedes poner una iglesia y maltratar a la gente. No, si claro. tú pones la iglesia para la gente. ¿Te vas a meter por ahí? Y más que el que viene a la iglesia está enfermo. ¿Tú sabías eso, Lausario? Sí, es un hospital. El que viene a la iglesia está enfermo. Y a veces muere enfermo. Sí, está enfermo. Porque independientemente que nos metemos a la iglesia y que estamos en la iglesia, no somos perfectos, Wendy. No. Y los escribas, los fariseos y los saduceos, ellos no eran perfectos, pero querían que tú fueras perfecto. Y ese era el gran problema. Porque eran unos hipócritas. El otro día estábamos tratando el tema aquí de que ahora mismo, señores, no hay un pecado más grande que haya proliferado sobre la paz de la tierra que la hipocresía. Claro. Todo es una hipocresía, hermano. Por eso Cristo le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos, que ellos dicen y no hacen. Entonces viene Cristo entrando con un mensaje así, ese mensaje no va a gustar, Wendy. No, a nadie le gusta. Él viene como un arrastre de gente. El tipo tiene un año predicando y tiene un arrastre grandísimo. Y vienen diciendo arrepentido y convertido. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué hombre es este? Si nosotros tenemos un montón de tiempo predicando del arrepentimiento, él dice que no, que nosotros tenemos que arrepentirnos. Produjo problemas, causó división. Porque si yo predicaba en otro día en la iglesia, bueno, y yo dije, Cristo vino a causar división, y la gente no adoró más en la iglesia. Porque nosotros pensamos que Cristo vino a unir, Cristo vino a dividir. Pero él lo dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada, pero no ese tipo de espada que ustedes creen. No. Porque en el momento en que tú le dices a una persona, miren, yo tengo muchos amigos que tienen empresa y negocio, y cuando yo he tenido que decirle a esa gente, ¿tú eres rico? Le digo, brother, tú tienes que buscar la forma de poner un negocio que no sea
lazos para ti. Porque cuando tú quieras tomar la decisión de buscar del Señor, este negocio va a ser un problema, porque tu principal fuente de ingreso es este negocio. Y cuando tú veas que tú tengas que dejar ese negocio, Claro. porque tú vas a servirle al Señor o le sirve al Señor, entonces tú te vas a poner en problema. Incluso tú no vas a creer que Dios te lo va a cambiar y te va a dar los recursos con otro negocio. Y eso va a ser un problema y la gente se deprime. Claro que sí. Porque mucha gente, el Señor le cae bien y quisieran ser como yo ven a los cristianos y esa libertad. Pero cuando empiezan a medir que estoy casada con, me junté con un hombre casado, es quien es la principal fuente de ingreso, y si yo lo dejo, entonces voy a tener tal problema. O sea, cuando la gente empieza a medir las cosas que tiene que abandonar, entonces es un problema. Es un problema para ellos. Entonces, ¿qué te digo? El Señor cuando vino, encontró todo este sistema montado. Un escenario. El pueblo quería un libertador. Los romanos estaban controlando, estaban esperando un Mesías. El pueblo había caído en un sistema de impuestos impagable. Estaba lleno de esclavos, había mucho dolor y mucho sufrimiento, y la gente gemía y la gente necesitaba un libertador. Estaban esperando una gente que lo libertara. Por eso ustedes ven que la mayoría de las peticiones de los discípulos tiene que ver cuando tú estés en tu reino, yo quiero estar a la derecha, la otra a la izquierda. Sí, sí. Y eso era un pugilato, una cosa, porque era lo que había en el ambiente. Sin embargo, y Pedro con el alma todavía. Sí, porque él pertenecía a los celotes que estaban buscando la libertad de Israel a través de las almas. Sin embargo, esa no era la libertad que el Señor había traído. Aleluya. La libertad que Él había traído era una libertad espiritual. Era una libertad del alma. Sí. Era morir y seguir al Señor. O sea, y eso es lo que le pasa ahora mismo hoy en día al mundo. Claro. Pastor, que la gente no quiere entender. La gente cree que todo es dinero, negocio y fama. Yo tengo que decirlo, yo no tengo nada en contra de eso, pero tú ves que las mujeres, yo fui otro día con mi esposa y fueron a comprar ropa para los niños y todo eso, donde venden ropa interior. Y hasta los maniquí han cambiado. Pero, oye, los maniquí, señores, exactamente. no, los maniquí ya están operados. Los maniquí están operados. Mi alma la Tú le ves los senos a los maniquí y le ves las pompis, y eso es operado. No tan operadas. Claro. Porque ya las mujeres normales no existen. Tú tienes que irte a la realeza. Yo le digo a mi esposa, la realeza no se opera. Tú ves a mujeres de la realeza, de Buckingham, de Meghan y esa gente, no están operadas. Normal. Y tú ves que eso, y no es que yo estoy en contra de si usted se quiere arreglar, yo no me meto en eso. Pero, oye, el ambiente está tenso, ¿verdad? Está tenso. El ambiente está tenso. Está tenso. Entonces, quiero, pastor, para ir avanzando, que ya cuando Jesús oficialmente se dedica a hacer su trabajo, cuando inicia su ministerio. Tú sabías que donde primero va es a Nazaret. De donde él desciende. Sí, pero tú sabes que ahí fue el que donde dice que leyó. Tú sabes que hay un momento donde ponen a los jóvenes, en esa época lo ponían a leer, y Jesús entró y lo pusieron a leer, y ahí donde él dice: he venido a traerle libertad a los cautivos. Y qué. Leyó en Isaías. Sí, y se sentó y le dijo: miren, hoy se cumple ante ustedes esta profecía. Lo quisieron matar. Tú sabes que él tuvo que irse de ahí, y según la historia, Jesús nunca más regresó. Y cayó a Capernaum. Tú sabías que de los discípulos que el Señor tenía, de los 12, habían 11 que eran de Galilea. Sí. Porque Galilea es como la región donde está Capernaum. Claro. Había 11 que eran, menos Judas, que fue el que lo traicionó, que era de otro sitio. Pero el Señor le estableció su centro de operación en ese lugar y hizo muchos milagros. Oye, hizo tantos milagros que yo estuve mirando como el territorio donde abarcó, y era una cantidad. Donde Cristo caminó. No, desde ese lugar hasta Siria, una cosa lejísima, una locura de territorio, y era muy famoso, la gente lo quería, hacía milagros, sanaba todo el que... Una locura, ya era como el que escuchaba que había una persona con problemas y que era incurable. Búsquenme a Jesús. No, decía: vamos a pagarle el pasaje. Claro que sí. Es como que nosotros pasemos en un barrio y vemos a una persona paralítico. Yo te puedo decir: líder, pero vamos a pagarle el pasaje. Y si hay que ir 3 gente, yo lo pago. Porque queremos que lo lleven a tal sitio, porque fulano lo va a sanar. Claro que sí. Jesús se convirtió en eso en ese momento. Sin embargo, pastor, aleluya, tengo que decirte que el Señor maldijo Capernaum. Tremendo. Lo maldijo. ¿Tú sabes por qué?
Porque él hizo tantos milagros en ese lugar y la gente no se convirtió. Claro, y automáticamente dio una profecía. Sí, no se convirtió. Contra y tú sabes que cuando leí eso en la Biblia, yo soy así, yo voy a la historia, yo investigué. Claro. Y hay 10,000 documentales donde dicen que Capernaum, señores, Dios mío, desapareció. El otro día fue que le encontraron. Sí. El otro día fue que le encontraron. Lo que él dijo literalmente se cumplió. Claro, él dijo, si en tal lugar y en tal lugar se hubiesen hecho las señales que yo he hecho en ti, ellos se hubiesen arrepentido. Sí, pero sí, tú no. Sí, no, ellos no se quisieron convertir. Porque nosotros pensamos que las ciudades que más juicio tendrán son las ciudades que menos se le ha predicado, y es lo contrario. Las ciudades que más juicio tendrán son las ciudades que más se ha predicado y que menos han obedecido. Sí, el Señor estuvo muy triste porque tú sabes lo que mira, a veces yo medito en las cosas que el Señor pasó y todo. ¿Tú te acuerdas cuando por fin los fariseos dicen, porque ellos no aceptaban que Jesús tenía poderes y que estaba sanando a la gente, y cuando por fin ellos aceptan porque ya era innegable, eso no se puede negar. Los muertos estaban vivos, los ciegos estaban viendo, los paralíticos estaban caminando y tuvieron que reconocerlo porque no había forma. Entonces le dicen, no, está bien, Jesús, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. No, vamos a olvidarnos de eso porque era parte de la hipocresía. Ellos le dicen, nosotros sabemos que tú ciertamente estás haciendo milagros y que la gente se está sanando contigo. Ahora hay un problema. El problema es que tú estás haciendo eso con el poder de Beelzebú. Pero eran unos hipócritas, pero antes de eso no le habían dicho, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Y ahora me dice que por Beelzebú. Y ahora tú me estás diciendo que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo a través de Dios. Mira, la peor... Oye, yo creo que en la Biblia... Yo creo que el peor mal es la hipocresía. No, pero en la Biblia no hubo un momento más diabólico sobre la vida de Jesús que ese. Claro que sí. Decirle a él que él sanaba a la gente por Beelzebú, atribuido con el poder de los demonios. Dios mío. Tú sabes una cosa, Wendy. La blasfemia exactamente es eso. No reconocer. Atribuirle cosas de Dios a demonios. A Satanás, sí. Y atribuir cosas de demonios a Dios. Eso se llama blasfemia. Muy fuerte. O sea, ellos no solamente negaron, sino que blasfemaron. Eso tú lo haces por un espíritu que hay en ti. Mira el contexto. Y a nosotros cuando se nos dice que nosotros somos malos, o que se nos dice que no somos cristianos, queremos morirnos. Y a Cristo le dijeron que él era el hijo del mismo diablo. Su familia lo quiso amarrar que porque estaba loco. Pero que la gente cree como que fue fácil. No. La vida de Jesús en esta tierra no fue fácil. No. Fue calumnia, traición, engaño. Yo quise traer este tema hoy porque a veces tú ves a la gente como que... a mí me ha pasado de todo en el evangelio y hay gente que le pasa un disparatico y tú lo ves que volviéndose loco. En el evangelio? Cuando tenía 20 años. Tiene 20 y pico de años en este evangelio. Y hay gente que le pasa un disparatico y tú lo ves que llorando y qué sé yo qué. Yo le digo, señores, lean la Biblia. Claro. Lean la Biblia para que usted vea que antes los profetas predicaban y ahí mismo lo mataban. Tú sabes que en la época romana, ahora mismo tú vas y hay un sitio que está lleno de catatumbas, que eran sepulturas de los cristianos, porque no lo enterraban en ningún sitio. De hecho, los zacatecas de los cementerios, si tú eras cristiano, te tiraban. Si te enterraban a la mala y de noche te sacaban y te botaban porque no querían a los cristianos en los cementerios. De hecho, si tú analizas el versículo 12, oye lo que dice Wendy del capítulo 4 de Mateo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Pero ese dejando a Nazaret no fue que él se fue, ¿no? Fue que lo querían matar ahí. Claro. Comenzando. Claro. Ya lo querían matar. Pero oye lo que dice aquí, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. ¿Tú sabes para qué agarran preso a Juan? Para hacerle un cumpleaños. Sí, un cumpleaños. Para darle un reconocimiento. Diabólico. Para darle un reconocimiento, para darle una placa. No, fue para arrancarle la cabeza. Sí. Fue para matarlo. O sea, que esto hace que Jesús se mueva, no huyendo necesariamente, sino trabajando la próxima estrategia de su ministerio. Lo que te estoy diciendo es que los primeros cristianos y los primeros discípulos no la llevaron fácil. No. No fue cómodo como nosotros pensamos. Líder, pero ¿dónde está Jerusalén? Jerusalén está en el centro de Israel. ¿Y qué había ahí? Estaba el templo. Pero tú sabías que las profecías bíblicas establecían que un profeta tenía que morir ahí. Dios mío. Se suponía que cuando... Pues yo te voy a decir la verdad.
Si yo me crío en Villahermosa o me crío en La Romaneta, mi equipo, yo no soy de ahí, cosas. Yo tengo un lío y me voy para Santiago y se me armó un lío grandísimo allá. ¿Dónde tú crees que yo me voy a sentir seguro? En La Romana. Yo tengo que venir para mi patria, para mi equipo. Claro que sí. Pues ahí era donde era tan diabólico el ambiente que donde el individuo que había nacido y debía de ser, era ahí donde corría peligro. Entonces ahí se sentía vulnerable. No, era que lo mataban. Claro. Eso es para que ustedes vean, señores, porque vuelvo y repito, a veces la gente, y esos tiempos vuelven, ¿tú sabías? Tú has leído. Tú sabes que esa guerra, porque la gente está de que muy concentrada en comprar su último iPhone, su última tabla, hacerte la última cirugía. Dios Pero mío. por ahí se está cocinando un lío que cuando eso se arme, yo le dice a la gente, mira, no te sorprenda, si tú quieres ir mañana al supermercado, y yo no estoy metiendo miedo, pero nosotros tenemos que decir la verdad siempre, como nosotros la vemos y la interpretamos. Tú dices, déjame hacer una compra por el supermercado y de repente se armó un lío como entró el COVID, que tú vas a buscar la comida, líder, y no vas a encontrar nada. Y tú vas a creer y tú vas a coger para tal sitio. Y el mundo, señor, está en aceite caliente. Está convulsionando. El mundo está en aceite caliente. Tú sabías que Putin le controlaron y le congelaron todo. Y ahora es que el hombre está fuerte. Sí. Y ahora es que tiene cuarto para armar la guerra. Claro y ahora es que está sí. matando gente, mandando soldados, mandando armamento. Y no han podido controlarlo. Claro. Y ha hecho lo que ha querido. Eso te dice que algo fuerte se está cocinando. Y está en la Biblia profetizado. Claro. ¿Por qué? Porque Rusia se terminará metiendo en Israel, señores. Eso está en la Biblia. Rusia va para Israel. Y yo cuando vi esa profecía, yo decía, bueno, pero si Rusia va para Israel, tiene que ponerse en algún momento que sea indetenible. Claro. Porque Israel es el aliado incondicional de Estados Unidos. Tú sabías El aliado incondicional. que dicen los americanos que Israel es su portaavión más económico. Porque tener un portaavión en Medio Oriente y tenerlo lleno de soldados, de armamento, es costosísimo. Sin embargo, Israel es una embajada, es una plataforma, es una base militar, es una zona de inteligencia, es una zona de cultivo. O sea, tiene frenado a esa zona. Claro que sí. O sea, Dios colocó, si tú te pones a analizar Israel, la ubicación geográfica de Israel, tú te das cuenta que el mismo Dios fue que la puso allí. Pero para ahí van los rusos. Claro. Y si ellos, oye. Y entonces ahí que se ve mala que se tiene que No. Yo le digo a la gente, señores. Porque la gente cree como si Rusia se levanta para ir a Israel, se va a armar la que se tiene que armar. Viene un lío por ahí, pero seguimos. Sí. Era tenso el momento en que Jesús comenzó a predicar. Yo digo, gracias a Dios que nada más duró 3 años. 3 años. Porque si en 3 años, señores, se armaron tanto lío y pasaron tantos problemas y puso de cabeza el imperio romano, puso de cabeza a los celotes, puso de cabeza a los fariseos, a los saduceos. Estaban desesperados, señores. Claro. Suerte que Jesús no vino a cosa del mundo. Cristo no vino a cosa del mundo. Estaba nervioso. Y tenía la gente. Sí, tenía la gente. Tenía la gente. Lo tenía todo. Lo tenía Lo la que gente. pasa es que cuando quisieron hacer los reyes, que él se subió y dijo, no, señores, Mi reino es que el no es de asunto este era por mundo. ahí. Mi A reino- mí mi no me reino metan no es en de su este problema. Wendy, oye lo que dice el versículo 17 de Mateo, su capítulo 4. Agarran cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, en el versículo 17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Supongamos, Wendy, que a mí me agarran preso para quitarme la vida, que Jesús sabía que eso era lo que iba a suceder. Tú te levantas a predicar. Sin embargo, el apresamiento de Juan fue el motivo necesario para que Jesús comenzara a predicar. Miren el contexto histórico, en el contexto No, porque cultural. había un guión y el guión establecía que él tenía que morir. Él eso lo dijo. había No es un necesario guión. que yo desaparezca y mengue para que él pueda crecer. Sí, había un guión. Sí. Y es el guión que nosotros no queremos respetar y que no queremos que se cumpla. El guión de la Biblia, que a pesar de tanta tribulación y dificultades, nosotros debemos de predicar este evangelio porque Cristo lo predicó en un contexto donde se suponía que nadie debía predicar. No, y hay cosas que Dios las permite que pasen, Señor. Porque miren, la muerte de Juan el Bautista fue algo muy triste, muy grave. Que uno dice, wow, pero no debió de morir. Sin embargo, yo analizando, ¿verdad? Dios me trae a la memoria. Tiene que pasar para que la gente vea el grado de maldad que hay en la tierra. Claro. Hay cosas que tienen que pasar que tú dices, pero ¿y por qué pasan esas cosas? Bueno, no es que no soy yo. Hay gente a veces que me han dicho, bueno, y digo, no, es bueno que usted sepa, cuando usted vino con ese problema, usted fue que lo trajo. Claro. Yo simplemente fui un mediador para evitar de que cambiemos la situación, pero al final usted lo trajo. Claro. Entonces, cuando matan a Juan Bautista, era un hombre
que no vendía droga, no estaba prostituyendo a las niñas, no tenía un centro de cervecero en la esquina. Era un predicador. Un predicador. Tú sabes lo que es un predicador, predicando las buenas nuevas. Mira, yo a veces, uno dice, ¿verdad? Hay gente que le sirven al Señor que están haciendo cosas malas, pero hay otros que son de verdad, que están haciendo las cosas de verdad, que entregan su vida, que se levantan a las 3 de la mañana a ayudar a un enfermo, que a veces tienen un dinero personal de ellos y su familia y sacan dinero para ayudar al otro. Y ha sido una vida de sacrificio. Servirle a Dios, señores, no es fácil. Es un asunto terrible. Entonces, esto es sacrificial. Entonces, tú sabes lo que al final tú morir y que te mochen la cabeza porque fue una promesa que le hizo ese dictador a una de sus sobrinas, nieta o hija adoptiva, porque bailó desnuda. Oye, ¿por qué fue? Y como le gustó, le digo, pide lo que quiere. Sí, entonces dame la cabeza de Juan el Bautista. Y también fue motivado por una venganza. Claro que sí. Porque la esposa de ese señor estaba dolida por lo que Juan decía. O sea, ellos lo mataron para encubrir su maldad, su pecado y su plataforma diabólica. Entonces, señores, ya para ir terminando, miren lo que dice aquí. Que me encanta, líder, este pasaje. Dice, y recorrió Jesús Galilea, está en Mateo 4, 23, recorrió Jesús Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Una locura. Una locura. Según esa descripción, Jesús era amado por esa gente. Un avasallamiento de gente. Sí, porque mira, es verdad que dice y murió y lo mataron. Pero te dice que vino. Dios y vino a traer libertad, a hacer cosas buenas, a sanar a la gente. Y el que lo necesitaba y lo buscaba, lo encontraba. Y él le resolvía y le daba respuesta. En otras palabras, Cristo se dejaba ver. Y le daba respuesta. Alabado sea Dios. Lo que buscaba es respuesta de Dios. Y la Biblia lo dice. ¿Por qué lo mataron? Porque ellos, atrapados en su mente de carne, porque hay que decirlo, porque este mundo, por tener mente de carne, que hace toda la diablura que hace, venden sus hijos. Mira, yo tengo unas gallinas y tú vas a agarrar un pollito y esa gallina te revienta una mano. Yo tengo una pregunta, Wendy. Yo sé que tú eres un hombre que te gusta socializar, un hombre muy dinámico para ayudar. Tú has ayudado a mucha gente. Ya estamos finalizando, sí. Nos están haciendo señas. Hay personas que tú le has ayudado y mañana quieren enterrarte el cuchillo. Pero hermano, pero yo no quiero decir por aquí, pero a veces la gente que tú más ayudas son la gente más fuerte para hacerte daño. Yo le he dicho, tú debiste usar esa energía que tú estás usando ahora en contra mía para destruir lo que te persigue. Dios mío. Si tú hubieses usado esa energía que yo te siento en contra mía para destruir lo que te persigue, tú fueras más fuerte que yo. Claro que sí. No hubiese tenido que venir en el pasado a buscar una ayuda mía. Hubiese vencido, pero como te dejas seducir por lo que te persigue, está destruido. Así es. Pastor, no sé si tiene algo que decir. Que no, esto es una primera parte. Esto es una primera parte. Esto hay que seguirlo después. Sí, no sé si tiene algo que decir, porque ya no están haciendo señas. Le decimos a cada una de las personas que nos están viendo por estos medios y que se mantengan siempre en contacto con esta transmisión o con estas transmisiones que son de mucha edificación. Así es. Como ustedes pueden ver, esto fue una breve introducción de este tema, porque siempre que me junto con el pastor Lausario, se abren muchos campos y casi no logramos terminar, pero le prometemos que venimos con una segunda parte de lo que estamos tratando sobre la opresión que operaba en el inicio del ministerio de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta transmisión, suscríbete, dale like, comenta. Yo no siento que la gente me está comentando, coméntame. Y si quieres la oración, pídela, que estamos aquí para eso. Dios te bendiga. Muchas gracias.